mí presentarlo porque ella no está. Así que hoy voy a ser el moderador, el presentador, el organizador y el evaluador. O sea, tengo que hacer todo. El dueño de la Neon Gap. ¿Eh? El dueño de la Neon Gap. Claro, sí. Hoy teníamos acidosis metabólica con anión gap aumentado y yo les había dado algunos ejercicios con algunas consignas que vamos a intentar descifrar y después al final una breve resumen que voy a presentar con un PowerPoint que es el que iba a presentar Paolita, que no está presente. Bueno, Recording in progress. El grupo 1, que tenemos acá 3 estados ácido base, 3 pacientes. Grupo 1, ¿andamos por ahí? Hola, sí. Hola. ¿Qué tal, Log? Ah, son una banda. En el verdadero sentido de la palabra. Perfecto. No, para que se vea la identidad, ahora sacamos el video. Listo, no problem. Está todo bien. Bueno, ¿qué analizaron de los estados ácido base? ¿Qué les pareció? Bueno, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que en los 3 casos se tratan de acidosis metabólica con anión GAP aumentado y se encuentran con compensación respiratoria. ¿Se encuentran con, perdón? Compensación respiratoria. Ok, no tienen ningún trastorno respiratorio agregado. No. Bien. ¿Y los 3 tienen anión GAP aumentado? Sí. Pero varía la anión gap en cada uno de los pacientes. A ver. Claro, en el primer caso, en el paciente 1, nos dio un gap de 42, en el paciente 2 un gap de 27 y en el 3 un gap de 22. Y los deltas también van variando. Bien, pero el diagnóstico ácido base. Ustedes tienen acidosis metabólica con anión GAP aumentado en los 3. Sí. ¿O hay algún otro trastorno asociado? Sí, perdón, en el caso 2, en el caso 3 también tenemos una acidosis hiperclorémica. Y en el caso 2 también. En el caso 2 y 3 son hiperclorémicas. Bueno. A ver, grupo 2, Emanuel, ¿andás por ahí? Sí. ¿Ustedes a dónde llegaron? Nosotros somos el paciente 2. Tenemos acá un problema. También estamos en la red y no tenemos auriculares. Sí, no tenemos auriculares. Del paciente 2 tenemos... Bueno, vengan. Estamos acá el grupo también, ya que el grupo 1 se pone todo junto. Bien, perfecto. A ver cómo los vemos. ¿Se ve algo? Ahí se los ve. Fenómeno. Genial. Bueno, el paciente 2 tenemos acidosis metabólica compensada con GAP aumentado. Sí. El 1, el 2 y el 3, pero tenemos 3. Claro, porque habíamos pasado el primer paciente grupo 1, paciente 2 grupo 2, y así, como la vez pasada, Doc, ¿se acuerda? Perfecto. Bueno, así nos a ver, repartieron Azucena del Santa Isabel, ¿estás por allí? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Azucena? A ver, vos, ¿qué encontraste de estos 3 pacientes? Bueno, para mí el paciente número 1 tiene una acidosis metabólica compensada con GAP aumentado, y ahí al sacarle el cloro ideal a mí me salía que estaba con hipocloremia. Y el paciente 2, una acidosis metabólica compensada con GAP aumentado, normoclorémico. Y el paciente 3, acidosis metabólica compensada con delta GAP aumentado, hiperclorémico. Bueno, está bien. Ese primero que vos llamás hipoclorémico, ¿qué sería? Sí, o sea, sí es una acidosis Hipocloremia, así metabólica como compensada trastorno. con GAP aumentado. Tiene acidosis con GAP aumentado, pero esa hipocloremia, Sí. ¿qué nos está marcando?
Dani, el general Roca, ¿estás por allí? Hola, sí. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que es, En el caso 1. sí, en el caso 1, que sí, una acidosis metabólica con GAP aumentado, pero sacando los cálculos, llegamos a la conclusión que sería una alcalosis metabólica hipoclorémica asociada a la acidosis metabólica. Bien, ahí estoy de acuerdo. Ahora sí me gusta. Esa hipocloremia que ahí me marcaron algunos, varios, lo que me está mostrando es una alcalosis metabólica asociada, ¿sí? Yo tengo un exceso de anión GAP, tengo un montón de anión GAP, pero sin embargo tengo más bicarbonato del que hubiera descendido si hubiera sido el buffereo 1 a 1 por todo ese GAP. Alguien me había dicho que tenía un GAP como de 40. Digo, si tiene como 40 de GAP, tendría que tener menos 10 de bicarbonato. Sin embargo, el paciente viene con un bicarbonato de 8, ¿no es cierto? Ese aumento del bicarbonato, eso que lo veo reflejado en la disminución del cloro, es una alcalosis metabólica. ¿Ok? En el segundo caso, parece ser un paciente con acidosis metabólica, con anión GAP aumentado, y me dijeron normoclorémica. Bueno, listo, entonces no tiene ningún otro trastorno agregado. Todo lo que ganó de anión GAP es todo lo que bajó el bicarbonato. Y en el tercer caso, hay un aumento del anión GAP, pero sin embargo, ese aumento del anión GAP no termina de explicar la disminución del bicarbonato. Quiere decir que hay otro problema más. Tengo ganancia de GAP, pero tengo otro problema. Me bajó el bicarbonato porque me aumentó el cloro. Eso es acidosis metabólica con anión GAP aumentado más acidosis hiperclorémica. ¿Okay? Son dos tipos de acidosis diferentes, con dos fisiopatologías diferentes, con dos enfermedades diferentes, con dos tratamientos diferentes. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué diagnósticos probables se les ocurrieron? Dani, ¿qué pensaron allá en General Roca? Por ejemplo, en el primer caso... Para estos casos, digo, porque un paciente de 30 años de edad, diabetes, insulino dependiente. Sí, una cetoacidosis, por ejemplo. Bien. Y sí, una cetoacidosis diabética. Por ejemplo, en el primer caso, que está el cloro bajo por vómitos, por ejemplo. Que le hayan agregado bicarbonato. O que le hayan agregado bicarbonato. Bien. Y, a ver, en el grupo 3, Eugenia, ¿estás por ahí? Sí, nosotras preparamos el caso 3. Bueno, ¿y el caso 3? Dijimos que tenía una acidosis metabólica hiperclorémica con una acidosis metabólica con GAP aumentado. ¿Eso qué podría corresponder en este contexto de un pibe de 30 años insulino dependiente? No este paciente 3, sino el del caso 3. Viste que hay 3 casos. Más abajo. Claro, claro. Y Okay, habían hecho se repartieron el caso 1 para el grupo 1, caso 2 para el grupo 2 y caso 3 para el grupo 3, así fue. Bueno, lo vamos a dejar así, perfecto. Azucena, el caso 2 y 3, ¿qué te parece? Y en el caso 3, pensé en pérdidas digestivas, que pueden ser diarreas, drenajes biliares, ileostomías, yeyunostomías. Bueno, pero era un chico con una cetoacidosis diabética que no sí, tenía nada de eso, che. Sí, una cetoacidosis que esté con algún problema digestivo, con vómitos excesivos, diarreas. Bueno, y el lo que paciente pasa es 3 que el esté antecedente sobrehidratado. no nos remitía a eso, ¿no? O que esté sobrehidratado también en el paciente 3. ¿Y el caso 2, qué ondis? El caso 2, acidosis láctica. Bueno, a ver. La cetoacidosis diabética. Bueno, les voy a explicar un poco. A ver, el caso 1 dijimos, es un chico con cetoacidosis diabética, tiene un montón de anión GAP y tiene alcalosis metabólica.
Fíjense que tiene la urea un poquito más alta que los otros dos muchachos, la creatinina un poquito más alta que los otros dos muchachos y la glucemia un poquito más alta que los otros dos muchachos. El segundo tiene acidosis con GAP aumentado, tiene un montón de cuerpos cetónicos dando vuelta, pero fíjense que tiene la urea un poquito más baja que el primero, pero más alta que el segundo. La creatinina lo mismo, sería el muchacho del medio. Y la glucemia 440, en el medio. Y el muchacho de la derecha es un muchacho que tiene, como bien ustedes me dijeron, una acidosis metabólica con GAP aumentado, es un diabético, tiene 300 de glucemia, tiene 3 cruces de cuerpos cetónicos, o sea que debe tener una cetoacidosis diabética, pero sin embargo, no solo no tiene alcalosis como el primero, sino que tiene un poquito de hipercloremia. ¿Qué nos están marcando estos patrones de ácido-base? Bueno, nos marcan un poco el estado de hidratación del paciente con cetoacidosis diabética. El primero es el paciente que tiene más contracción de volumen. Esa alcalosis metabólica puede ser por vómitos o porque le pasaron bicarbonato, pero también puede ser una alcalosis metabólica por contracción. O sea que este primer muchacho es uno que tiene una depresión de volumen severa. Fíjense que tiene 7 gramos de glucemia, 712. Acuérdense que si yo tengo función renal conservada, la glucosuria actúa como una válvula de escape e impide que la glucemia pase de 400. ¿Sí? Si yo a ustedes les saco el páncreas, pero les pongo un solfisiol y los mantengo hidrataditos, ninguno de ustedes pasa de 3 gramos y medio, 4 gramos de glucemia, porque la glucosuria ayuda a que no suba la glucemia. Para que la glucemia se vaya a 700, como tiene el pibe del caso 1, quiere decir que tengo algún grado de caída del filtrado glomerular y algún grado de disminución de la glucosuria. Por eso se junta más glucemia, por eso están un poquito más hiperosmolares, por eso tienen alcalosis metabólica, ¿tá? La urea y la creatinina un poquito más alta. El pibito del medio sería uno que está severa, moderadamente depresionado de volumen, ¿sí? Por lo tanto tiene acidosis con GAP aumentado, como si fuera una cetoacidosis diabética, y no tiene ni alcalosis metabólica, no pasó, tiene 440 de glucemia, ¿ok? La urea de 0,40, la creatinina de 1, y el otro pibito, el de la derecha, es el pibito que llegó mejor hidratado. Tiene una cetoacidosis, claro, tiene 3 gramos de glucemia, tiene cuerpos cetónicos positivos, tiene acidosis metabólica, por lo tanto, este pibe tiene una cetoacidosis diabética, pero también, seguramente habrá estado tomando agua, o alguien lo expandió en el medio, el pibe también tiene acidosis hiperclorémica, producto de que ha estado perdiendo cuerpos cetónicos, como se ven las 3 crucecitas que tiene acá, que terminan siendo a la larga precursores de bicarbonato. Muchas veces estos patrones ácido-base, que ya que los puse como paciente 1, 2 y 3, muchas veces son secuencias evolutivas cuando ustedes llega el chiquito con cetoacidosis a la guardia y se ponen a expandirlo con solfisiol. Lo primero que aparece es que se corrige la alcalosis por contracción, después empieza a tratarse la cetoacidosis porque le van a poner seguramente insulina, y al final termina teniendo un poquito de hipercloremia porque se perdieron unos cuantos cuerpos cetónicos y entonces el pibe se puso un poco hiperclorémico. ¿Está bien? Esas serían las diferencias y similitudes en los pibitos estos. El patrón ácido-base me puede, junto con la glucemia, urea y creatinina, a priori hablar de cuál es la severidad de la contracción de volumen del paciente con cetoacidosis, y con eso puedo guiar un plan. Más allá del protocolo de cetoacidosis, que es más o menos estándar, yo puedo decir, al primero le falta más, tiene más contracción de volumen, el último le pongo un plancito más cortito y probablemente se arregle igual. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien quiere contarme? Después la consigna, la D, decía, enumere 3 causas de cetoacidosis euglucémicas. ¿Conocen algunas? Sí. Nutrición. Alcoholismo. A ver, grupo 1. Alcoholismo, embarazo, desnutrición. Bien. ¿Alguna otra? ¿Una más moderna y más reciente? El ayuno. Hola, el ayuno prolongado, me parece que también. No, el ayuno prolongado, excepto que sea una mujer en periodo de lactancia, dándole la teta a su bebé,
el ayuno prolongado no produce cetoacidosis, ¿sí? Produce un poquito de cetoacidosis, pero el mecanismo de cetogénesis en la gente que no está amamantando, o sea, qué sé yo, cualquiera de ustedes, se frena cuando el bicarbonato llega alrededor de 18, 19. O sea, vos podés fabricar 4 o 5 puntos de cetoácidos. Más de eso no podés fabricar. Aunque estés en ayuno una semana, no hay más cetogénesis que esa. La única excepción son las mamás que le dan la teta al bebé. Esa gente, si se pone a hacer ayuno, se parece a una cetoacidosis diabética, puede llegar con 8 de bicarbonato tranquilamente. Pero esa es la excepción. Si no, el resto pueden hacer ayuno tranquilamente, que hace bien. Ok. El tratamiento con ese... Yo encontré algo diferente. A ver. Bueno, encontré otra causa que no nombraron, la dieta cetogénica. No, eso tampoco, Dani. Es igual que lo que expliqué recién con Eugenia. No hay forma de que fabriques más cetoácidos que 4 o 5 puntos de cuerpos cetónicos. Ahí se frena la cetogénesis. ¿Está? Buenas noches, yo también podría decir una. ¿Cuál? El tratamiento con SGLT2, pancreatitis. Ese sí me gustó, muy bien, es excelente. Los glucosúricos, que ahora están tan de moda y que todos van a terminar tomando glucosúricos, remember. Entonces, si el paciente diabético viene con glucosúricos, entonces el problema es que no va a traer esta hiperglucemia que aparece en esta gente de 300, 400 ni 700, ¿ok? Van a hacer cetoacidosis euglucémica. Que a la vez es muy importante, ¿por qué? Porque después en la fisiopatología de cetoacidosis diabética, ustedes lo primero que hacen es, se van a poner ahí a expandir al paciente, porque van a decir tiene depresión de volumen, como vimos en el caso 1, que tenía severa depresión de volumen, con urea alta, con síndrome de hemoglucemia. Recuerden que esta depresión de volumen tiene que ver con la glucosuria. Este señor que tiene 7 gramos de glucemia, el otro que tiene 440, la pasaron haciendo diuresis osmótica con la glucosuria, por lo tanto ahí se contrajo el LEC. Luego, las cetoacidosis diabéticas euglucémicas tienen mucha menos depresión de volumen, por lo tanto no hay que expandirlos tanto. Y por otro lado, cuando les vayan a poner insulina, se va a parecer al señor de la salida de la cetoacidosis. Cuando ustedes empiezan a tratar la cetoacidosis y llega a 250 de glucemia, ¿qué hacen con el solfisiol? Cambia dextrosa. Le cambian por dextrosa para poder seguir dando la insulina para que no haya hipoglucemia. Porque esta gente sigue teniendo déficit de insulina a pesar de tener una CAD euglucémica. Entonces, ¿cómo parar la insulina y que el tipo no muera en el intento? Bueno, le tengo que dar hidrato. Entonces, a esa cetoacidosis euglucémica va a tener menos contracción de volumen que una de estas de 4 o 5 gramos y va a tener, le voy a tener que poner rápidamente glucosa para poder mantenerle la administración de insulina. Perfecto. El otro enunciado decía, ¿cuál era la primera indicación médica en estos pacientes? Yo soy el enfermero, ustedes me tienen que dar una prescripción. ¿Qué hago con este señor que está acá, el de cama 1, el 2 o el 3? Nada de oral. ¿Alguien que me haga la primera indicación médica de este señor? Que no coman nada. Hidratación y nada oral. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa diferente a lo que dijo el grupo 1 de hidratación? ¿Otro sería insulina? Indicar la bomba de insulina más hidratación. Bueno, ahí está el problema. Insulina. ¿Cuánto tiene de potasio el muchacho de cama 1? No hay potasio, por eso no la podemos iniciar. No hay potasio. Muy bien. Entonces, si no tienen un potasio o no tienen un electrocardiograma que me descarte que el paciente no tiene hipocalemia, ni se les ocurra acercarle la insulina. ¿Ok? No es muy importante la insulina en el tratamiento. La primera medida de reanimación desde el punto de vista de la acidosis metabólica que tiene esta gente es la expansión de volumen, porque esta gente viene con contracción de volumen. Y la primera medida es expándanlo con un poquito de solfisión. Esperamos el potasio y cuando venga un potasio razonable, vemos si le zampamos la insulina o no. ¿Está?
Los que alguna vez hemos tenido la mala suerte de ver algún paciente con cetoacidosis diabética, así como este que está acá, 30 años, diabético, insulina dependiente, no pude comprar la insulina, se quedó sin insulina y llega a la guardia con un cuadro así. Y algunos de estos pibes, porque alguien atolondrado le puso insulina y después vino el potasio que tenía 2,5 y murió, hemos aprendido que esto no hay que hacerlo nunca. ¿Ok? Bien, ¿le ponemos bicarbonato a algunos de los 3 chiquitos? ¿Sí, no? ¿Algunos? No, no le pongan bicarbonato, por favor. A casi ninguna cetoacidosis hay que ponerle bicarbonato. Y ¿Okay? no, porque tampoco tenés el potasio con en este caso. Perfecto, ese es un buen punto. Pero aunque tuviese un potasio razonable de 4 y pico, con 720 no hay que poner bicarbonato. Por eso yo diría que casi con ningún pH plasmático la cetoacidosis tiene indicación de bicarbonato, pero seguro que con 720, 8 de bicarbonato, seguro que a ninguna. ¿Ok? Bien, vamos al caso 2, ¿les parece? El grupo 2 hizo el caso 2. Sí. Dale, Manuel, ¿qué encontramos acá? Bueno, es un paciente de 66 años de edad con antecedente de patopatía crónica. Ingresa por sepsis, probable neumonía. Internado en UTI con requerimiento de vasopresores. Con pH 720, PCO 20, bicarbonato 8, sodio 140, cloro 90 y láctico 8,4. Lo que habíamos dicho es una acidosis metabólica, que en este caso compensa, porque la PCO2 esperada es más o menos 19,2 y él tiene 20. Bien. Así o si no podemos usar esto de los 2 últimos números del pH, se parece a la PCO2 y chao. Ok. Bien, perfecto. Y con anión GAP aumentado. Bien. Y el láctico está aumentado, también hay hiperlactacidemia. Bien. ¿Y hay algún otro trastorno ahí en ese ácido base primero o no? El cloro debe estar abajo. Hipoclorémica. Sí, porque te da un cloro de ella. Hipoclorémica. Sigue repitiendo hipocloremia. ¿Y qué es esa hipocloremia? 105 también. Aumento de... Y de otros ácidos. Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Asociada a una alcalosis metabólica. Asociada a alcalosis metabólica. Claro. Si calcula el anión GAP, ¿cuánto les da el anión GAP? 42. 42 de anión GAP. Si el señor tenía 24, hagamos este razonamiento, 24 antes de enfermarse, 42 de anión GAP, 11 era el normal, quiere decir que tiene 31 puntos de aniones, yo le agregué 31 puntos de lactato. Vamos a suponer que el lactato se gasta 1 de bicarbonato, tiki. Empezó con 24, ¿cuánto tendría que tener de bicarbonato? Menos 7. ¿Está? Bueno, ¿cómo se llama el fenómeno por el cual el bicarbonato pasó de menos 7 a 8? Alcalosis metabólica. ¿Ok? Acuérdense de los circulitos, de los cilindritos que pusimos en la primera clase. El bicarbonato, para aumentar el bicarbonato, de arriba se lo está comiendo el GAP. Está empujando el GAP, que aumentó un montón. Y tiene que correrse para abajo. Y entonces por eso es que hace hipocloremia. ¿Tá? El bicarbonato se corre para abajo y se come cloro. Eso se llama alcalosis metabólica. No se llama hipocloremia. ¿Tá? Entonces este muñeco de acá tiene acidosis metabólica, un GAP aumentado más alcalosis metabólica. ¿Está bien? Ok. Bien. ¿Y el otro de al lado qué tiene? Porque es el mismo, pibe, pero... Es el mismo con la evolución. Bien. Tiene una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria con GAP aumentado. A ver, ¿cómo es? La acidosis metabólica. La acidosis metabólica, ¿cómo es? Acá, ¿cómo está el GAP? El GAP está aumentado. ¿Cuánto? En 10. No, o sea, me da 25. Si es de 12 a 15 más o menos el valor normal. A ver, 140 menos 100...
Unos 110 más 15. Más 5, ¿no? Lactato en 5. No, el gap, digo. 30. 30. ¿Cómo 30? 140 menos Da 110 15. es 30, pero tengo que sacar 15 más del bicarbonato. Ah, no puse el bicarbonato, no, está bien, está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Grupo 1, grupo 2. Poné acá que lo escucho. A ver, de Azucena, del Santa Isabel. A mí 15 me me dio da. que es una acidosis metabólica compensada con anión Bien. GAP elevado, con una Sí. acidosis hiperclorémica, porque el anión GAP me da Ahora sí, 15. muy bien. La acidosis metabólica que tiene este chico tiene un poco de GAP y tiene un poco de hipercloremia. ¿Sí? Sí. Tiene 15 puntos de delta GAP, con lo cual, para un GAP normal de 11, tiene 4 puntitos de aumento del anión GAP, exceso de anión GAP. Pero ese 4 Exacto. puntitos de exceso de GAP no me explica que el bicarbonato del muchacho baje a 15. Alguien más me robó bicarbonato, Lactato. que en este caso es el cloro. ¿Claro? ¿Sí o no? Sí, el cloro. Sí, el cloro. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes que le pasó a este muchacho? Este muchacho tenía una hepatopatía crónica, ingresa por sepsis, se mejora de la sepsis y después queda con este estado ácido base. ¿Qué les parece? La primera parecía una acidosis láctica que podía estar asociada a la sepsis. Pero el segundo ácido base, ya la sepsis se le fue. Puede ser que lo sobrehidrataron. Una Bueno, sobrehidratación de líquido. si lo hubiesen sobrehidratado, yo podría explicar un poco de la acidosis hiperclorémica. Está bien, es un buen punto. Existe eso, sobre todo cuando se expande demasiado generosamente las unidades de terapia intensiva. La acidosis hiperclorémica puede ser una consecuencia de eso. Durante incluso un tiempo se sostuvo que ese desarrollo de acidosis hiperclorémica podría predisponer al desarrollo de enfermedad renal aguda en el contexto de la terapia intensiva, zaraza, se discutía si había que poner Ringer o Solfisiol, listo, no importa, otro día lo vemos, pero podría ser eso. Pero pregunto a Azucena, ¿por qué sigue teniendo 5 de lactato el muchacho acá y sigue teniendo un poco de GAP si ya se curó la sepsis? ¿Conocen acaso ustedes algún otro tipo de acidosis láctica que no esté asociada a hipoperfusión tisular, como podría haber traído este muchacho con la neumonía, la sepsis y el requerimiento de vasopresores? Hay la acidosis láctica tipo A, que es de hipoperfusión, y la tipo B, que puede ser enfermedad adyacente, fármacos y sustancias, o una hepatopatía, insuficiencia hepática. Excelente, excelente. Es decir, que hay toda una acidosis láctica asociada a hipoperfusión y todo otro grupo de enfermedades que se llaman acidosis láctica tipo B, en el cual no hace falta tener hipoperfusión, y en la cual la hepatopatía crónica puede ser causa de los antirretrovirales, déficit de tiamina, etcétera, etcétera. Son todas causas de acidosis láctica tipo B que no está asociada a hipoperfusión. Bien. ¿Y le pondríamos bicarbonato a este chico? No. No le ponemos. No le pondríamos. Nadie quiere ponerle bicarbonato. Bueno, No. en este caso es controvertido si le ponemos bicarbonato o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en acidosis láctica tipo B, supónganse, en este caso por ahí no le pondría porque no es hepatopatía crónica, pero hay, por ejemplo, secundario a neoplasias, o hay secundario a algunos defectos del metabolismo con niñitos que nacen con acidosis láctica y viven con acidosis láctica. Hay otros síndromes que se llaman MELAS, que andan haciendo eventos neurológicos y qué sé yo, con acidosis láctica. Esa gente vive con acidosis láctica. Y no hay forma de corregírsela. Es distinto a la acidosis láctica. Digamos, ustedes salen ahora del hospital, se corren 200 metros al colectivo y fabrican acidosis láctica. Paran, suben al colectivo, se sientan y en 1 minuto y medio el lactato se fue. ¿Ok? Entonces, si yo le sacara un ácido base, inmediatamente al ponerla sube,
Digo, uy, pobrecito, Manuel, qué acidótico que está, ¿le podría bicarbonato? Y la respuesta es no, pará, sentate, Manuel, tranquilo, en 2 minutos vas a ver que se te fue todo el lactato y tu bicarbonato vuelve a ser 24. Ahora, en el caso de estos defectos de la acidosis láctica tipo B, si yo tengo, por ejemplo, uno que está asociado al déficit de tiamina, bueno, dale, ponele tiamina y arranca el ciclo de Krebs y se va el ácido láctico. Pero el tipo que tiene una neoplasia, el tipo que tiene una hepatopatía crónica, qué sé yo, el tipo que toma antirretrovirales, esa gente va a vivir acidótica con ese 5 de lactato dando vuelta siempre. En esos casos, donde el anión no se puede metabolizar, entonces ahí es discutible si le damos bicarbonato o no. ¿Sí? Pasa lo mismo que con la enfermedad renal. El señor que tiene enfermedad renal crónica, ese señor va a volver a regenerar bicarbonato el día que se trasplante un riñón. En el mientras tanto, por ejemplo, yo con la diálisis le doy bicarbonato. ¿Entienden? ¿Me siguen el razonamiento? Porque si no, ese tipo nunca se va a sacar los aniones esos de encima y va a vivir acidótico. Y en ese vivir acidótico a mediano plazo es perjudicial para la salud. Doctor, para eso, ¿tiene que llegar sí o sí a menos 20 mililitros por hora? ¿De qué? ¿De la función filtrado? renal? No. Después vamos a ver que hay que tratarlos antes con bicarbonato. Doc, ¿y en las intoxicaciones? También, ejemplo, perfecto. Por ejemplo, con sí. salicilatos, también Sí, encontramos con con opiáceos, alcohol metil. barbitúricos. Sí, señor, claro, ahí también, porque ahí también, lo mismo, el metanol, por ejemplo. Bueno, está bien, el metílico un día se va a transformar, zaraza, después le voy a mostrar una diapo rapidita, el metílico se metaboliza en un momento, le pongo un poco de alcohol para bloquear el alcohol de hidrogenasa, hay una droga nueva de hace unos años que bloquea el alcohol de hidrogenasa, pero mientras tanto el tipo se me muere con la acidosis del alcohol metílico o con el etilenglicol. Y entonces también ese tipo, que sería una especie hay 10 de pH y no va a vivir, le pongo bicarbonato y qué sé yo, viene el nefrólogo, me lo dializa, le saca el metílico y se curó. ¿Está bien? Entonces, la conclusión sería que si el anión es metabolizable y se le va a ir, el tipo con lactacidosis por sepsis, yo le arreglé la sepsis y el tipo se le fue el ácido láctico, ahí no hay indicación de. El tipo con cetoacidosis, le puse insulina, se fueron los cetoácidos y el bicarbonato pum para arriba, no hay indicación de bicarbonato. Ahora, si yo el anión ese lo puedo llamar no combustible, no se le va a ir nunca de ahí, va a estar como el renal crónico, los intoxicados, etcétera, etcétera, la acidosis láctica tipo B, ahí tengo que usar un poquito de bicarbonato con cariño. ¿Ok? ¿Qué otro caso, por ejemplo, depresión respiratoria por intoxicación con barbitúricos y eso? Ahí yo te diría que no. A ver, si bien hay algunas approach desde el punto de vista respirológico de hipercapnia permisiva, sí podríamos usarlo, pero si no, no. Si tenés depresión respiratoria, me lo ventilás, ¿ok? No bicarbonato. En el manejo de la ventilación mecánica, de la asistencia respiratoria mecánica, algunos respirólogos dicen, bueno, si yo no lo puedo ventilar porque el tipo tiene determinada patología pulmonar, zaraza, y yo tengo riesgo de barotrauma, le dejo la PC2 un poco más alta y le pongo un poco de bicarbonato, es una estrategia de ventilación mecánica que en algunos lugares se utiliza cada vez menos, antes se usaba bastante más, y sí, ahí le ponen bicarbonato eso sería como tratar de ayudar un poquito lo que haría tu riñón normal. ¿Ok? Si yo te pongo de pronto, ahora te pongo 60 de PCO2 porque te pongo una bolsa de nylon en la cabeza, digo, primero rápidamente aparece una compensación, una respuesta rápida como si fuera una acidosis respiratoria aguda, y después con el correr del tiempo, que se completa ya por las 48, 72 horas, el riñón lo que hace es aumenta el umbral para la reabsorción del bicarbonato. Entonces, en vez de pillar bicarbonato con 24, como estás pillando vos, con 40 de PCO2, si andás con 60 de PCO2, el umbral se corre y anda en 30. Entonces, vos vas a empezar a retener bicarbonato y vas a andar con 30 de bicarbonato en plasma, porque cambió tu umbral en el túbulo proximal. ¿Sí? Eso te lleva un tiempo, digo, 48, 72 horas hasta que completas ese proceso. Si yo te pongo la bolsa de nylon en la cabeza, digo, no quiero que Manuel esté tan acidótico, le pongo un poco de bicarbonato y acelero el fenómeno antes. ¿Está?
Excelente. El caso 3. Bueno, el 3 es el que preparamos con el grupo 3. Bien. De ese, bueno, medio que nos pareció que también tenía acidosis metabólica hipoclorémica con GAP aumentado y con alcalosis metabólica, bueno, por eso que hablábamos, e hiperlactaciemia. Bueno, en este caso es esta paciente de 65 años con enfermedad renal crónica en estadio 4. No sabemos si dializa ya o no. Bueno, eso nos quedó ahí. Estadio 4 no, la que dializan son los 5, ¿no? Ok. Estadio 5 puede ser diálisis o no diálisis. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y el tema que está es el del paracetamol. Ajá. Y, a todo esto también tiene falla renal por la urea de 1,2 y la CREA de 2,1. Bien. Bueno, la consigna A hablaba de revisar el acrónimo de Goldmark. Sí. Bueno, eso es como, si lo ponemos de arriba para abajo, la G es de glicoles, o sea, son todas causas que darían acidosis metabólica, ¿no? Perfecto. Bueno, la G es de glicoles como el propileno, la O Bien. es de oprolina, que son no sé qué es, la L es de Paracetamol. Alguien te gritó ahí paracetamol de la oxiprolina. Genial, gracias. Después la D es de D-lactato, la M de metanol, que bueno, es otra de las causas que veníamos hablando antes. La A de aspirina, que bueno, en este caso dice que ya no está usando. ¿La D qué era, Eugenia? De D-lactato. ¿Y qué es eso? Porque antes hablamos de acidosis láctica A y de la B, pero ahora vos me introdujiste la D. ¿La D no es la del intestino corto? Sí, pero eso para que todo el mundo lo sepa. Ah, ok. Perfecto. El D-lactato es un lactato que nosotros casi no fabricamos en el organismo. Sí lo fabrican algunas bacterias que comen hidratos. Entonces hay una asa ciega, en general, más que intestino corto, son asas ciegas, donde se juntan un montón de bichitos con dietas ricas en hidratos, y esos bichitos se ponen a comer, picnic, fabrican un montón de D-lactato, se absorbe ese D-lactato masivamente, y tiene la particularidad de que el laboratorio no lo mide. ¿Ok? El lactato que estábamos acá con el muchacho de la hepatopatía y qué sé yo, es el L-lactato, no el D-lactato. Entonces vos vas a medirlo y el tipo te va a informar 1 de ácido láctico en el laboratorio, ¿tá? Porque tiene 1 de L-lactato y tiene un montón de D-lactato. Ok. Después está la A de aspirina que dije, la R de insuficiencia renal, que bueno, es el caso, y la K de cetoacidosis. No sé por qué K de cetoacidosis, pero bueno. Ketosis. Ketosis. De una. Speak English. Bueno, eso era de la consigna A, que son las causas. Después teníamos la consigna B, que había que hablar del piroglutamato, depósitos de glucatión y N-acetilcisteína. Eso, bueno, es medio cosa de enzimas, un círculo enzimático de feedbacks, donde para la síntesis de glutatión depende de otros aminoácidos, ¿no? El glutamato, la cisteína y la glicina, que son ácidos esenciales. Pero como la cisteína no es esencial, en algunos casos extremos como la desnutrición, la mala absorción, niños ancianos, está disminuida, ¿no? Bien. Y entonces cuando también hay otros factores de riesgo que tienen que ver con el paracetamol. Claro, porque si a una persona que tiene niveles altos de glucatión, la idea es que se inhiban la ligasa y la sintasa de la glutamatocisteína, una cosa así, para que la haga feedback negativo y no siga sumando, ¿no? Pero si no se inhibe, se fosforila y se vuelve en eso que hablamos de la oxoprolina. Perfecto. Entonces, si recibe paracetamol,
todo este déficit se profundiza, necesitas corregirlo con algo que sería como el antídoto de la N-acetilcisteína, ¿no? Exacto. Esto es importante, Eugenia, resaltar que esto se ve no con dosis tóxicas. Una cosa es la intoxicación con paracetamol, ¿sí? Que la gente va a venir con algo parecido a insuficiencia hepática y con déficit severo de glutatión, etcétera, etcétera, van a tóxico, le dan los frasquitos de N-acetilcisteína, ¿sí? Eso es con dosis tóxica, intoxicación por paracetamol. Esta gente, como este muchacho que pusimos acá, es gente, característicamente son mujeres, como bien vos dijiste, un poco desnutridas, un poco de enfermedad renal, y que toman un poquito de paracetamol. ¿Viste? Me dolía un poquito, tiqui, tiqui. Además, ¿viste? Los nefrólogos decimos que el paracetamol es de los AINES el menos malo para que afecte la caída del filtrado glomerular que hacen todos los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces le decimos, no tome diclofenac. Si le duele algo, tome paracetamol. Entonces esta gente toma paracetamol y, sumado a esto de la desnutrición, la enfermedad renal crónica, uso de quinolonas también está relacionado con... Entonces esta gente hace esto de juntar un montón de piroglutamato y de 5-oxiprolina, que nosotros en el país por el momento no encontré ningún lugar que lo mida, pero medio como que nos surge como una cosa de descarte. Cuando revisamos esto del Goldmark, encontramos que el señor tiene insuficiencia renal, pero no la insuficiencia renal para tener 8 de bicarbonato. Revisamos el lactato, no tiene, intestino corto no tiene, no tomó aspirina, no tomó metílico, no tomó etilenglicol, sarasa, no es un diabético, no tiene cuerpo cetónico, y entonces, che, ¿no será que tomó el paracetamol? Vamos, le damos un poquito de de N-acetilcisteína y la acidosis se corrige. Excelente. Bueno, lo que duda sí. es, yo le quiero dar N-acetilcisteína, no sé en qué presentación y en qué dosis dárselo. Bueno, eso le preguntamos a los toxicólogos, no te preocupes. La N-acetilcisteína viene, el ACEMUC, que viene del comercio, pero ese tiene un montón, ¿viste? Porque la N-acetilcisteína tiene, la droga pura tiene olor a huevo podrido, es un asco. Entonces, por eso viene con un montón de saborizante. Entonces, el ACEMUC que compramos en el negocio tiene la mitad de N-acetilcisteína y la mitad es sacarle el olor a huevo podrido de la droga. Entonces, cuando vos le das eso, el coso comercial le está dando un montón de juguitos, de conservantes y colorantes y endulzantes, etcétera, etcétera. En cambio, si no, te vas al primer piso, toxicología, y pedís frasquitos de la droga que tienen N-acetilcisteína, que tiene un olor espantoso, pero con eso se arregla. Tampoco está tan demostrado N-acetilcisteína, así como está recontra demostrado, y es la droga de elección, hay que dársela rapidito, en casos de intoxicación por paracetamol, en estos casos de acidosis por piroglutamato es controvertido. No hay tantos casos como para decir claramente le tenemos que dar N-acetilcisteína a todo el mundo. Nosotros, como estamos ahí cerquita, en el primer piso bajamos a tóxico, plin, plin, golpeamos la puerta, tenemos amigos en tóxico, nos dan la N-acetilcisteína, se lo damos, se lo hemos dado a 2 o 3 pacientes que tuvimos en el hospital y recuperaron rápidamente el bicarbonato plasmático. Pero tampoco es tan claro que todos se curen con N-acetilcisteína. Y bicarbonato... sí. No, porque ese problema, ahí ya estamos en otro problema, porque nosotras pensábamos que, viste que en la pregunta se dice si le ponemos bicarbonato, y nosotros queríamos hacerlo con N-acetilcisteína, pero si me decís que capaz que no es tan eficiente, bueno, mío que se nos va esa solución. Sí. En principio, si yo pienso que se va a arreglar con N-acetilcisteína, y que esto tiene que ver con la que se me acumuló piroglutamato, igual que lo que vimos antes, anión metabolizable y que va a desaparecer, no tendría indicación de bicarbonato. ¿Ok? Ok. ¿Y en ese caso se puede hacer diálisis? Para sacar el piroglutamato, no. Le daría N-acetilcisteína. Nosotros tuvimos un pacientito que era un muchacho que tenía enfermedad renal crónica, estuvo internado en el piso un tiempito largo, y estuvo un tiempito largo porque el pavote no quería tomar la N-acetilcisteína porque era fea. Nosotros le llevábamos los frasquitos y el bobo decía, no, muy feo, y lo dejaba en la mesita de luz. Entonces, viste, no se arreglaba. Y andaba así como este que tengo acá, con 8 de bicarbonato, viste, el pibe de la miseria, chico joven, chico de 30 y pico de años.
Y en algún momento se planteó en el servicio, bueno, che, mirá, tiene esta acidosis metabólica, tendríamos que dializarlo, ¿viste? El pibe tenía 20 de filtrado glomerular, es decir, que por filtrado glomerular no tenía indicación de empezar a dializarse. Era solamente la acidosis metabólica. Y bueno, el muchacho empezó a tomar la L-acetilcisteína, fuimos, lo puteamos un rato y se arregló y se fue con 24, más, se fue con 27 de bicarbonato, porque en el mientras tanto le daban bicarbonato, ¿no? Como para que no esté tan acidótico, le daban bicarbonato. O sea que después lo que encontramos, cuando se le fue todo el piroglutamato, lo que encontramos fue alcalosis metabólica de rebote. Ah, ok. ¿Ah? Bueno. Si tenemos una causa para resolver de acidosis metabólica, resolvamos la causa de acidosis metabólica. ¿Está? Distinto es, por eso vos decís, no, tiene solo enfermedad renal crónica, tiene 8 de bicarbonato. En general, viste, la enfermedad renal crónica, después le iba a mostrar yo en la diapo, al principio es hiperclorémica, porque lo primero que hacen es que fallan los mecanismos, el riñón se encarga de regenerar bicarbonato, ¿sí? Entonces, lo primero que falla son esos mecanismos de regeneración de bicarbonato. No puede acidificar, no puede excretar amonio, no puede regenerar bicarbonato. Al final, la última etapa es cuando empieza a retener aniones, sulfatos, fosfatos, ¿ok? Entonces, recién al final, la acidosis metabólica es con GAP aumentado, pero la mayoría de la gente llega con 10 de filtrado, solamente con requerimiento de un poquito de bicarbonato vía oral, como para que no esté tan ácido, y después la diálisis le sigue aportando bicarbonato, ¿sí? Cuando yo le pongo a un señor a dializar, el señor llega con 18 de bicarbonato a la sesión de diálisis, y yo tengo en el baño de diálisis, tengo 35, 37 miliequivalentes por litro de bicarbonato. O sea que le enfrento a la sangre a un baño de bicarbonato con una concentración mucho más alta que la que tiene en el plasma. Por lo tanto, le estoy aportando bicarbonato exógeno de alguna manera. ¿Y alcanzaría con solo suspender el paracetamol o nos quedamos cortos? Hay pocos trabajos, ¿viste? No hay ningún trabajo así doble ciego, zaraza, con estas cosas. La mayoría de estas cosas son case report. Ya te digo, y si tenés el servicio de toxicología en el primer piso, vas y conseguís el coso, pero la gracia está en que se represione de glutatión y revierta este ciclo que vos nombraste, que hace que se acumule el piroglutamato. Seguramente alguno, viste, le da de comer y el tipo se arregla y se represiona de glutatión, y el otro con la N-acetilcisteína lo hace mucho más rápido. Perfecto. Por eso digo que tampoco no hay un consenso de que todos tienen que tomar como en una intoxicación por paracetamol, que está muy clarito cuál es la dosis, cuánto tiene que tomar, miligramos, kilo, días, horas. ¿Listo? 5 minutos, les paso el PowerPoint que había preparado Paola. Hagan de cuenta que yo soy Paola, residente de nefrología del Hospital Posadas. Esos dibujitos los puso ella. Causa de acidosis metabólica, lo que vimos acá. El Goldmark, la regla mnemotécnica esta que nos ayuda a descartar las causas de acidosis metabólica, a listarlas. Las complicaciones de tener acidosis metabólica, hay complicaciones endocrinas, complicaciones del metabolismo óseo, hay un estado hipercatabólico. En enfermedad renal crónica está escrito que acelera incluso la progresión de la enfermedad renal crónica. Los chicos, por ejemplo, que tienen acidosis tubulares renales y no se corrige la acidosis, no crecen, se quedan peticitos. Es decir, que andar acidótico por la vida tiene algunas complicaciones. En agudo, lo que está escrito de acidosis metabólica es la disminución de la reactividad, de la contractilidad miocárdica y la reacción a las catecolaminas. Entonces, algunos dicen que en algunos pacientes con acidosis severa, con shock, esa acidosis podría contribuir, zaraza. Muchas cosas de estas no están demostradas, así que nada. Glucemia, diabetes y CAD, bueno, esto lo vamos a pasar de largo rápidamente, esto ya lo saben. Falta insulina, se empiezan a fabricar cuerpos cetónicos a partir de la hiperglucemia, contracción del LEC. La CAD euglucémica, lo que vimos en el etilismo, en el embarazo, porque la unidad fetoplacentaria consume glucosa, y la CAD asociada al uso de glucosúricos, que vamos a empezar a ver cuando se vuelva más masivo el uso de glucosúricos, o cuando
glucosúricos dejen de tener la patente de AstraZeneca, que creo que pasa ahora a fin de año, y se abaraten un poquito, todo el mundo va a estar tomando glucosúricos. El tratamiento, acuérdense, el PHP, que va a depender del estado de hidratación, como vimos antes, que para lo cual me sirve la urea, el tema de la alcalosis asociado a la acidosis, el patrón hemodinámico, los valores elevados de glucemia por caída del filtrado glomerular. Algunos de estos pacientes también tienen pérdida de agua libre, pueden ser cetoacidosis. Acuérdense que cetoacidosis diabética, estados hiperosmolares, son la misma enfermedad. Hiperosmolar no cetósico es la misma enfermedad con distintos estadios, ¿sí? Algunos pueden ser cetoacidosis pura, otros hiperosmolar no cetósico puro, y en el medio algunas cetoacidosis que pueden ser hiperosmolares. Cuando esta gente pierde cetoaniones por orina, después acuérdense que se resuelve como acidosis hiperclorémica a la salida. Y acuérdense del potasio, siempre esta gente viene con disminución del potasio corporal total, más allá de que aparezcan con calemias normales o altas. Siempre esta gente tiene depresión de potasio, nunca le administren potasio nunca le administren insulina sin tener un valor de potasio antes, y empiezan precozmente a reponer potasio porque sabemos que en algún momento la hipocalemia probablemente aparezca. Bueno, bicarbonato, dijimos casi nunca. Acidosis láctica, acá a la izquierda tenemos acidosis láctica tipo A o asociada a hipoperfusión tisular. Y acá abajo todas otra cantidad de porquerías asociadas a acidosis láctica tipo B. Fíjense que están déficit de tiamina, neoplasias, linezolid, antirretrovirales, insuficiencia hepática, déficit de tiamina, acuérdense, isoniazida. El de lactato, que ya lo mencionamos también, cuando explicaron ustedes esto, intestino corto como la absorción de carbohidratos, más que intestino corto era el asa ciega, no es intestino corto. Y lo que va a traer es acidosis láctica que característicamente lo van a mandar al laboratorio y les va a informar lactato normal. La intoxicación por metanol, acuérdense, el metanol se usa a veces para cortar algunos vinos baratos y entonces es más barato que el alcohol común. Entonces la gente se toma esto y lo que característicamente produce es acidosis metabólica, alteraciones visuales, esta gente se muere acidótica si no le ponemos bicarbonato o si no salimos corriendo y los dializamos en algún momento. El fomepisol es una droga que también frena el alcohol de hidrogenasa porque el metanol no es el tóxico propiamente dicho, sino que se metaboliza y el tóxico y el ácido termina siendo el ácido fórmico, que es el que está al final del coso. Entonces, frenando el alcohol de hidrogenasa y dándole un poco de etilterapia a esta gente que da el alcohol, para bloquear el alcohol de hidrogenasa, que se entretenga con el alcohol para que no metabolice el metanol y se acumule menos ácido fórmico. Lo mismo pasa con el etilenglicol, que genera también acidosis metabólica severa. La diferencia del etilenglicol es que además de eso fabrica cristales de oxalato de calcio que precipitan a nivel tubular y fabrican frecuentemente insuficiencia renal aguda. Así que esta gente muchas veces también requiere hemodiálisis. Aspirina. Acuérdense que la aspirina, acá lo gracioso es que se puede alcalinizar la orina y eso facilita la excreción renal del salicilato, ¿sí? Lo que se conoce como atrapamiento iónico a nivel del riñón. Lo que nombramos antes del piroglutamato, a propósito del paracetamol, es una acidosis metabólica determinada por acumulación de piroglutamato. Género femenino, consumo de paracetamol, etilismo, enfermedad hepática, desnutrición, embarazo, enfermedad renal y algunos ciclos, algunos fármacos como las quinolonas, son los factores predisponentes, hacen la acidosis metabólica con aumento de orina restante. No encontré todavía en el país quién mida esto, estamos ahí negociando en exactas para ver si podemos empezar a medirlo, pero por ahora no lo podemos medirlo, es un diagnóstico de descarte. Y hablamos de la acidosis metabólica en la enfermedad renal, lo que dije antes, al principio hiperclorémica en los estadios iniciales de la enfermedad renal, cuando el paciente tiene 20 o 30 de filtrado. Ahí está demostrado que si yo le doy bicarbonato de ese tipo en consultorio, enlentezco la progresión de la enfermedad renal. ¿Sí? Es decir, que todos los pacientes con enfermedad renal crónica con 20 o 30 de filtrado deberán estar recibiendo bicarbonato y tener una orientación nutricional hacia una dieta más alcalina. Cuanto más altito el bicarbonato, más tranqui la progresión de la enfermedad renal.
Y bueno, en indicación del bicarbonato entonces nos queda riesgo de vida, como les dije antes, ese metílico, ese etilenglicol que viene con 6,90 de pH, que se me muere, listo, a ese tipo le podemos dar bicarbonato, intoxicación con metílico y etilenglicol, acidosis metabólica con anhídrido restante aumentado asociado a aniones que no son combustibles, no los voy a poder metabolizar, no se los puedo sacar de encima de ninguna manera, bueno, le pongo un poco de bicarbonato. En esos casos, bicarbonato está bien. Pensemos lo siguiente, si yo pongo bicarbonato, digamos, porque hay que pensarlo en términos de qué es lo que está pasando adentro de la mitocondria de la célula del último hepatocito, ¿sí? Porque si no, digamos, mirar solamente un estado ácido base en la arteria radial, en un tipo que está en shock, por ejemplo, con acidosis láctica en la terapia intensiva, digo, pincharle la femoral y decir, bueno, tiene 720 en vez de 705, entonces por eso le va a ir mejor, es una simplificación, realmente eso no sirve. En la terapia intensiva, por ejemplo, corregir las acidosis metabólicas, pacientes con acidosis metabólicas relativamente leves, está demostrado, hay un estudio francés que está publicado en New England hace unos años, multicéntrico francés, que demostró que corregir la acidosis metabólica en la terapia intensiva no cambia el outcome ni la mortalidad de la gente, ¿sí? La acidosis metabólica en mucha de esta gente pasa a ser un síntoma. Es como pensar que si un tipo que entra con cuadros sépticos, si yo le voy a bajar la fiebre, ese tipo le voy a curar la sepsis. Me parece que es un síntoma, nada más. Le bajo la fiebre, se va a morir de la sepsis y se va a morir de la sepsis, y si va a andar bien, anda bien. La acidosis metabólica sería más o menos lo mismo, ¿sí? Corregir la acidosis metabólica, empeñarse en corregir la acidosis metabólica en este contexto, no cambia el outcome del paciente. Si se va a morir por la sepsis, se va a morir por la sepsis. ¿Preguntas o dudas que tengan? Hay dos cosas que hablan a favor de la buenísima presentación que hicieron. Una es el número de participantes y otra es la ausencia de preguntas, porque tuvo todo clarísimo. Yo creo que hasta la embarazada está sorprendida con esta tan buena charla que preparó, ¿eh? Che, felicitaciones, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Imposible de mejorar esta charla. Gracias. Bueno, espero que, digo, no creo que hayan entendido todo, pero bueno, yo creo que esto es un proceso continuo de aprendizaje y en el cual vamos aprendiendo, ¿sí? Vamos practicando y vamos aprendiendo y van a seguir surgiendo cosas y dudas y las vamos a seguir charlando. Para los chicos del hospital, la semana que viene tenemos una charla presencial. Ya después Papu les va a pasar los ejercicios para que practiquen, y quiero que todos los grupos hagan todos los pacientes, así no hacen equipo 1 el 1, equipo 2 el 2, equipo 3 el 3, tienen una semana de tiempo, así practican extra. Y para el resto de la gente nos encontramos el miércoles próximo con algún otro tema que no sé exactamente cuál es, pero seguramente algún tema muy interesante. Y nada, agradecer acá a la gente que está agradeciendo en el chat, agradecerles a toda la presencia y nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos, abrazo. Gracias. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Chao. Recording.